El poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Sister Sandra y todo el equipo de voluntarios and the entire team of que volunteers. trabajan cada semana They work every week por enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. to teach the word of the Lord to your Yo quiero children. rogarle que siempre le lleven sus oraciones, And I pray that you always bring them in your prayers. y si usted es un padre And if you are a parent, y también si no lo es, and even if you are not, ofrézcase como voluntario offer yourself as a volunteer para servir en el ministerio de Senda Kids. to serve in the ministry of Senda Kids. Amen. Amen. Da otro fuerte aplauso al Let's give Señor. another round of applause to the Lord. Si usted puede inclinar su rostro ahí donde está, If you can, just bow your heads right where you are. vamos a presentar este momento delante de Dios. We're going to present this moment before the Lord. Padre, nos hemos gozado con los niños. Father, we have been overjoyed with your children Mientras ellos nos dirigían en las alabanzas, as they directed us in your praise and worship. tu palabra dice que tenemos que ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Your word says that we must be like children if we want to enter the kingdom of heaven. Hay mucho que tenemos que aprender de There's ellos, much we have to learn from them, pero también hay mucho que debemos hacer por ellos. but there's also much we must do for them. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, And I ask you, Father, in the name of Jesus Christ, que hoy tú ministres a cada padre y a cada madre, that today you minister to every father and mother, a cada abuelo, a cada abuela, to every grandparent, a cada tío, a cada tía, to every uncle or aunt, y a cada voluntario que sirve en Senda Kids. and every volunteer that serves in Senda Kids, Para que entendamos la gran responsabilidad que tenemos that we may understand the great responsibility we have de educar a estos niños en tu palabra. of educating these children in your word. Habla nuestra vida a través de ellos. Speak to our lives through it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Pueden sentarse, Amen. amados hermanos y amigos. You may be seated, beloved brothers and friends. Hoy quiero hablarle bajo el tema Today I want to talk under the topic, la destrucción de la pasividad. the destruction of passiveness. Mire, hermano, hay algo que está haciendo un daño terrible en la vida de muchas familias. Look, there's something creating damage in the lives of so many families. Y es cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer. And it's when we do not do what corresponds to us to Cuando complete. somos pasivos en vez de ser personas activas. When we are passive instead of being active people. Mire, Dios ha puesto los niños en nuestras manos. Look, God has placed children in our hands. Nos ha dado la responsabilidad de cuidar y educarlos a ellos. He has given us the responsibility to educate and take care of them. Y dependiendo de la forma en que lo hagamos, And depending on the way in which we do it, dependiendo si somos pasivos o si somos padres activos, depending on if we are passive or very active parents, eso va a afectar directamente el destino de cada uno de ellos. that will directly affect the destiny of every single one of them. Hay una historia bíblica, a lo mejor conocida por muchos de ustedes, There's a biblical passage maybe known by many of you de un hombre llamado Elí. of a man called Eli. Él era un juez y el sumo sacerdote de la nación de Israel. He was the judge and a high priest of the nation of Israel. De hecho, sirvió por 40 años como sumo sacerdote y como juez. Actually, he served for 40 years as judge and a high priest of Israel. Pero el fin de su ministerio sacerdotal But the end of his high priest ministry y el fin de sus hijos and the end of his children concluyó de una manera trágica y triste. concluded in a very sad and tragic way. Lo poco que sabemos de ellos The little we know of it es suficiente para enseñarnos unos principios importantes is enough to teach us one of these important principles de lo valioso y lo importante de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. of how valuable and important it is to instruct our children in the word of the Lord. Una de las cosas que yo tomé bien en serio One of the things I took very es seriously un mandamiento que la Biblia da para los pastores, is a mandate that the Bible gives to pastors. que dice, ¿cómo puede un pastor It says, how can a pastor
pastorear las ovejas pastor the sheep o los hijos de otros or the children of others si no pastorea correctamente sus propios hijos. if he doesn't correctly pastor his own children. Y por la gracia del Señor, And by the grace of the con la Lord ayuda del Espíritu Santo, and with the help of the Holy Spirit, realmente Dios me ayudó a que esa área de mi vida fuera una área exitosa. and truly he helped me for that area of my life to be a successful one. No tengo que decirlo yo. I don't have to say it myself. Mis hijos son testigos, ustedes lo pueden ver, My children are a testimony, you can see them, del amor que tienen por Dios, of the love that they have for la God, pasión con que sirven a Dios the passion with which they serve the y Lord, la manera desinteresada que se entregan a Dios y a su pueblo. and a way in which they give themselves wholeheartedly to the church and to the people. Pero hay algo que esta historia enfatiza de una manera muy clara. But there's something that the word in this passage emphasizes clearly, Es que la responsabilidad primaria de un padre y de una madre is that the primary responsibility of a father and a mother es moldear la vida de sus hijos. is to shape the lives of their children. Mire, esta es la realidad. This is the reality. Por más santo que usted crea que su hijo o su hija es, As holy as you might think that your daughter or your son is, en algún momento u otro de su vida in one way or another in their life, van a tomar decisiones que no son correctas. they're going to make decisions that are not correct. Pero si se corrigen a tiempo, But if they are corrected in time, si se disciplinan en esos momentos de su vida, if they are disciplined in those moments in their lives, puede ser un momento de aprendizaje y de bendición para ellos. it can be a moment of learning for them. Pero si no tomamos acción en el momento preciso que lo amerita, But if we do not take action in the precise moment, lamentablemente trae mucha devastación en la vida futura de nuestros hijos. sadly it can bring a lot of devastation in the lives of our children. Mire, Elí hizo muchas cosas hermosas y buenas por Dios. Look, Eli did so many beautiful and wonderful things for the Lord. Sin embargo, al fin de sus días, However, at the end of his days, Dios pronunció un juicio severo sobre él y sobre sus hijos. God pronounced a severe judgment not only for him but for his children. Y lo interesante de esto, And what is interesting que en el caso particularmente de Elí, is that in Eli's particular case, el juicio de Dios vino sobre él, the judgment of God came over him, no por lo que Elí hizo, not for what Eli did, sino por lo que Elí no hizo. but for what Eli did not do. Sí es importante hacer las cosas correctas. Yes, it's important to do the correct things, También es importante no hacer las cosas malas. and it's also important not to do the wrong things. Pero cuando ignoramos hacer lo bueno delante de nuestros hijos But when we ignore to do what is good before our children y amonestarlos en el temor de Dios, and raise them up in fear of the Lord, cuando rehusamos ser activos en la vida de nuestros hijos when we refuse to be active in the lives of our children, y nos volvemos pasivos, hay daños directamente a la vida de ellos. and we become passive, there is a direct danger to their life. Mire, esto es difícil y doloroso decirlo. This is very difficult and hurtful to say. Y mi meta hoy, escúcheme por favor, no es traer culpabilidad a la vida de ningún padre ni ninguna madre, And my goal today, please listen to me carefully, is not to bring guilt to the life of any mother or sino father, proveer oportunidades a aquellos que todavía están a tiempo. but to provide an opportunity for those who are still on De time. hecho, a lo mejor tus hijos ya están grandes, Maybe your children are already grown pero up, si Dios te da nietos, but if God gives you ahí tienes grandchildren, una nueva oportunidad para criarlos de manera correcta. there you have a new opportunity to raise them up in the correct way. Elí lamentablemente honró a sus hijos más que a Dios. Eli sadly honored his children more than he honored God. Y por hacer eso, lamentablemente trajo muerte a la vida de sus hijos. And for doing that, he sadly brought death upon the lives of his children. Entonces, lo que yo quiero hacer en los próximos minutos So what I want to do in the next few minutes es ayudarlos a entender lo que la Biblia enseña, is to help us understand what the Bible teaches, las acciones que debemos tomar como padres the actions we must take as parents, si queremos evitar el pecado mortal if we want to avoid complete death de honrar a nuestros hijos más que a Dios. and the complete sin of honoring our children more than God. Y vamos a comenzar en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 2. And we're going to start in 1 Samuel chapter 2 verse 12. Mire, y estas primeras palabras que leemos ahora And these first words that we are about to read right son now una de las palabras más sorpresivas que usted puede leer en la Biblia. are one of the most surprising words that we can read in the Bible. Y vamos a tratar de profundizar qué significan. And let's try and go a little bit deeper into what it means. 1 Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Now the sons of Eli were corrupt.
Escuche esto. And listen to this. Y no tenían conocimiento de Jehová. And they did not know the Lord. De hecho, la versión Dios habla hoy Now, the version God speaks today, dice, no les importaba al Señor. it says they didn't care about the Hay Lord. otra versión que dice, y no le tenían respeto a Dios. And there's another version that said they didn't have any respect to the God. Ahora, si leemos esto a la ligera, Now, if you read this too quickly, nos da a entender como que si ellos no supieran los mandamientos, it makes us understand that as if they didn't know the como commandments, si no conocieran la ley de Dios, as if they didn't know the law of God, como si no conocieran los requisitos ceremoniales para hacer sacrificios. as if they didn't know the ceremonial requirements to make sacrifices. Pero la realidad es que todas esas cosas ellos las sabían. But the reality is that they knew every single one of these things. Entonces, cuando la Biblia dice no tenían conocimiento de Jehová, So when the Bible says that they did not know the Lord, esa palabra conocimiento that word knowledge es la palabra hebrea yada, comes from the Hebrew word yada, que significa conocer a alguien which means to know someone al relacionarse íntimamente con esa persona. by relating intimately with him or her. En otra palabra, conocer a alguien In other words, to know someone a través de la experiencia. through Y experience. te das cuenta, aquí es donde a veces, And you realize this is where si sometimes, no tenemos cuidado como padres, podemos fallar. if we are not careful as parents, we can fail. Podemos enseñar en la Biblia a nuestros hijos. We can teach the word of God to our children. Podemos hacerle que se memoricen la palabra. We can help them memorize the word. Pero la meta más importante, But the most important de hecho, goal, la razón por la cual nosotros tenemos la Biblia, actually the reason why we have the Bible, es para poder restablecer la relación con el Dios Padre. is to be able to reestablish the knowledge with God the Si usted Father. estudia desde el Génesis, es una profecía, If you read from Genesis, it's a prophecy. hablando de que Jesucristo derrotaría a Satanás. Speaking that how Jesus Christ will destroy Satan. Ahora, ¿qué era lo que Jesús quería alcanzar? Now, what was it that God wanted to accomplish? Restablecer la relación que Adán y Eva habían perdido con el Padre por el pecado. Jesus wanted to reestablish that relationship which was lost through Adam and Eve. La meta no era dar una lista de muchos mandamientos, The goal was not to give a list of a bunch of commandments, sino llevarlos a relacionarse personalmente con Dios. but to get them to be able to relationally identify with God on a personal level. Y si nosotros no tenemos cuidado como cristianos, Now, if we are not careful as Christians, podemos volvernos personas legalistas, we can become legalistic, donde enseñamos a nuestros hijos where we show our children a cumplir ciertos requisitos, to accomplish certain pero requirements, no le hemos enseñado lo más importante: but we have not taught them what is most a important. tener una relación personal con el Dios vivo. To have a personal relationship with the living God. Estos jóvenes, These youth de hecho ya eran hombres, were actually already men. conocían lo que debían hacer, They knew what they were supposed to do, pero no lo hacían. but they didn't do it. Y una de las cosas más difíciles And one of the most difficult things es que Elí, como sacerdote, is that Eli, as a high priest, sabiendo que ellos no estaban honrando a Dios knowing that they were not honoring God y que no tenían una relación personal con Dios, and they didn't have a personal relationship with God, Él les permitió que continuaran sirviendo como sacerdotes. He allowed them to continue to serve as priests. Algo que yo siempre le he dicho a Dios en mis oraciones, Something that I've always told God in my prayers, porque lo he visto en otros pastores. because I've seen it in other pastors. Otros pastores que piensan que porque son pastores, Other pastors that think that simply because they are sus pastors, hijos tienen que ser pastores. their children must be Como si pastors. fuera una herencia que tú pasas de una generación a la otra. As if it was an inheritance that you pass from one generation to the next. Y nos olvidamos que eso no es una garantía. And we forget that that is not a guarantee. El pastorado no es una herencia paterna. Pastorship is not a parental El pastorado inheritance. es un llamado de parte de Dios. Pastorship is a calling and part of God. ¿Llama a Dios a menudo hijos de pastores a pastorear? Does God call children's sons and daughters of pastors to become pastors? Creo que sí. Yes, Porque ya llevan una formación dentro de esa capacitación. because they are formed under that capacity. Pero no está limitado a que sean los hijos de los pastores. But it's not limited for them to become pastors. Glory to God. Entonces lo que... Cuando no quieres ser pastor, When you don't want to be a pastor, es cuando más Dios te dice vas a ser pastor.
It's when God tells you you have to be a Si pastor. usted no me cree, pregúntele a la pastora. If you don't believe so, La ask pastora le pastora. dijo a Dios, The Lord told my wife. la pastora le dijo a Dios, The Lord told my wife. my wife told the Lord, My wife told the Lord. Sorry. pray Sorry. for him. Mi esposa le dijo a Dios, My wife told God, no quiero un esposo pastor. I don't want a husband who is a De pastor. hecho, había muchos hijos de pastores que decían que iban a ser pastor, Actually, there are many sons of pastors that wanted to be pastors que la pretendían. who were trying to go out with Ella her, siempre salía huyendo de and ellos. she always fled from them. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? Me camuflajeó. He camouflaged me. No me llamó al pastorado He didn't call me to be a pastor hasta que después me casé con until ella. after I married her. Rebeca, no contiendas con Dios. Amen. Los llamados son de Dios, no son herencias paternas. Callings are from God, they're not parental inheritance. Ahora, volviendo al mensaje, Now, going back to the message, nos damos cuenta que algo que había perdido de vista Elí de enseñarle a sus hijos we realize something that Eli lost sight of teaching his children. era lo que era más importante para ellos. It's what was most important for Lo them. más importante no era hacer las ceremonias religiosas que hacían los sacerdotes, What was most important for them is not to complete the ceremonial rituals, sino era entender y conocer a Dios. but to understand and know God. De hecho, fue el profeta Jeremías que dijo estas palabras de parte de Dios. Actually, it was the prophet Jeremiah who said these words in part of God. Jeremías 9:23. Jeremiah 9:23. Así dijo Jehová: This says the Lord. no se alabe el sabio en su sabiduría, Let not the wise man glory in his ni el wisdom. valiente se alabe en su valentía, Let not the mighty man glory in his ni might. el rico se alabe en sus riquezas. Nor let the rich man glory in his riches. O podríamos decir, no te alabe en tu educación. Don't praise your own education. Y no es que hay nada malo ni con la riqueza, ni con la educación, ni con la valentía. And there's nothing wrong with riches, with education, with will. Lo malo es cuando lo hacemos más importante que conocer a Dios. The bad thing is when we make it more important than knowing God. Es cuando esas cosas toman el primado que le corresponde a Dios. It's when that takes the first fruit of what corresponds to God. Yo quiero hablarle a los que están en la universidad. I want to speak to those who are in college. Por favor, escúcheme con cuidado, jóvenes. Please listen to me carefully, youth. Cuando mis hijos antes de entrar a la universidad, Before my children went to college, yo le dije, le dije estas palabras. I told them these words. Nunca dejes a Dios para mañana. Never leave God for tomorrow. No digas que vas a tomar un break porque estás estudiando. Don't say that you're going to take a break because you're studying. De hecho, no entreguen sus dones ni los pongan en pausas. No, even give up your giftings and don't put them on pause. Porque si haces eso, Because if you do vas that, a perder uno de los años más importantes de tu vida. you're going to lose some of the most important years of your Y life. por la gracia del Señor, And by the grace of the Lord, tanto Yesenia como Giovanni as well Jesse as well as Gio, se graduaron con altos honores graduated with high honors en maestría y doctorado. and masters and Y doctorates, nunca dejaron de servir al and they Señor. never stopped serving the Lord. La bendición de Dios es la que enriquece The blessing of the Lord is that which enriches. y no trae tristeza con ella. And it doesn't bring any sadness with it. Y por eso es que a veces lamentablemente tomamos decisiones equivocadas. And that's why sometimes we make the wrong decisions. Y vemos jóvenes que se apartan de Dios durante los años de universidad And we see youth that depart from the Lord during their college years. y cuando terminan And when they're done, regresan a Dios, they come back to pero God, lastimados, but hurt, heridos, Hurt completely. marcados por el pecado, marked by sin, con cargas grandes que no le correspondía llevar, with great burdens that is not for them to take on, porque abandonaron el amar y el conocer a Dios. because they abandoned loving and knowing God. Por eso dice Jeremías, ¿por qué debemos alabarlo? Versículo 24. And that's why Jeremiah says why we should praise him. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, But let him who glories glory in this, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, that he understands and knows me, that I am the que hago Lord, misericordia, juicio y justicia en la tierra. exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the Porque earth. estas cosas quiero, dice Jehová. For in these I delight, says the Lord, Alábese el que se hubiera a alabar en entenderme. into knowing me.
Para entender a Dios hay que darle atención y hay que darle tiempo. To know God, we must give him attention and time. Y por eso yo le pedí a los padres que sacaran tiempo para que le educaran a sus hijos con la palabra de Dios. And that's why I asked the parents to dedicate time to read the word of the Lord to them. Dediquen un tiempo Dedicate a time y también que se enfoquen la atención. and for them to have the focus and attention Por favor, there. no tengan a sus hijos leyendo la Biblia con el televisor prendido. Please don't have your children reading the word of God with the No lo TV ponga a on. competir con SpongeBob Don't have them competing with SpongeBob o con Mickey Mouse. or Mickey Mouse. Tienen que tener su atención puesta en la palabra de Dios. They have to have their attention focused on the word of En God, entenderme y conocerme. in understanding and knowing Y me. cuando hablamos de conocer, no es solamente un proceso intelectual, And when we speak about knowing, it's not just simply an intellectual sino process, como dijimos ahorita, but like we said earlier, que debe haber una relación personal con Dios. there needs to be a personal relationship with God. Por ejemplo, For example, hay gente que conoce los más mínimos detalles there are people who know even the minute details de personas famosas, of famous people, cantantes, singers, deportistas, sports athletes, pero no los conocen personalmente. but they don't know them personally. Saben todo sobre ellos, They know everything about them. nunca lo han visto en persona, They've never seen them in person. nunca se han sentado a beberse un café con ellos. They've never sat down to drink a cup of coffee with En them. otras palabras, no le conocen personalmente. In other words, they don't know them personally. Y por favor, tengamos cuidado porque como cristianos And let's be careful because oftentimes as Christians, podemos conocer muchas cosas de Dios, we can know much about God, pero no sentarnos a tener intimidad con Él. but not sit down and have intimacy with Him. Y lamentablemente eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí. And sadly, that's what happened to the children of Eli. Ahora, yo no sé usted, Now, I don't know about you, pero como pastor but as a pastor de 22 años, of 22 he years, tenido la experiencia I've had the experience de venir padres, that have parents come darme queja de otros niños. to complain about other children. Pastor, ¿usted sabe lo que el hijo de fulano hizo o dijo? Oh, pastor, do you know what this kid did to me? Yo quiero hacer esta pregunta. I want to ask you this question. ¿Qué haces What do you do cuando oyes cosas negativas de tus hijos? when you hear negative things about your children? Yo quiero que eso penetre un poquito en su corazón. And I want that to penetrate a little bit into your heart. Porque hoy en día hay una modalidad Because nowadays there is this mode que cuando nos señalan una debilidad de nuestros hijos that when they signal a weakness in our o children una mala decisión de nuestros hijos, or a bad decision in our ya sea children, que dijo algo incorrecto whether they said something that was o incorrect hizo algo incorrecto, or did something la incorrectly, reacción natural de muchos padres the natural reaction of many parents es defenderlos, is to defend es them, justificarlos is to justify them, y no decir, mira, líder, tienes razón, and not to say, you know what, leader, you're right. maestro, tienes razón, Teacher, you're right. maestro de la escuela dominical, Teacher of Sunday school. maestro de la escuela secular. Teacher of our secular school. Y sin darnos cuenta le hemos quitado la autoridad a aquellos que la tienen. And without realizing it, we have taken away the authority to those Pero who por have favor, it. eso no es lo peor. But listen, that's not the worst Lo thing. peor es que estamos cavando una tumba para nuestros propios hijos. What is happening is that we are digging up our children's own grave. Porque lo estamos privando del proceso que Dios creó Because we're taking them away from the process that God created para moldear la vida de nuestros hijos. to mold the lives of our children. Miren lo que pasó con Samuel y con Elí, perdón, y los hijos de Elí. Listen to what happened to Eli and the sons Primera of Samuel Eli. 2:22. 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo. But Eli was very old. Escucha esto. Now listen to this. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. And he heard of all that his sons did with all Israel, Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. and how they slept with the women who kept watch at the door of the tabernacle. Versículo 23. Verse 23. Y cuando él escuchaba estas cosas, And when he heard these things, Elí le habló a sus hijos. Eli spoke to his children, Dice, y les dijo, and he said to them, ¿por qué hacéis cosas semejantes? why do you do such things? Ahora escucha estas palabras. Now listen to these words. ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? For I hear from all the people of your evil dealings. Entonces Elí estaba consciente So Eli was conscious de millones de sus hijos. of the actions of his children. De hecho, mucha gente del pueblo Actually, many people of the
town y le decían a Elí would tell Eli lo que sus hijos estaban haciendo. what his children were doing. Ahora, ¿qué es lo que Elí hace? Now, what is it that Eli does? Elí le hace una pregunta. Eli asked them a question. ¿Por qué hacen cosas semejantes? Why do you do such things as these? Como si Elí no supiera la respuesta. As if Eli didn't know the response. Miren lo que más me llamó la atención a mí. Listen to what more caught my Es attention. lo que dice el versículo 24 de 1 Samuel 2. Is what verse 24 says of 1 Samuel 2. Le dice, no, hijos míos, It says, "Know my children, porque no es buena fama la que yo oigo. for it is not a good report that I hear." Este es el peligro que muchos padres caen. Now, this is the danger that many parents fall into. Es que quieren guardar la reputación de sus hijos. Is they want to guard the reputation of their O children, mejor dicho, la reputación de ellos como padres. or their own reputation as parents, Pero no guardan la relación de sus hijos. but they do not guard the relationship with their children. Elí parecía estar más preocupado por la reputación de sus hijos Eli seemed more concerned about his children's reputation que por la relación que sus hijos tenían con Dios. than his children's relationship with God. Y que lo que él dice, And this is what he says. porque no es buena fama la que yo oigo. For it is not a good report that I hear. En otras palabras, hijos míos, My children, a mí me están dañando mi carácter, you're damaging my character. están dañando mi llamado, You're damaging my porque calling. ustedes son un reflejo de yo, de And you mí. guys are a reflection of who I am. Pero lo que a mí me da mucha tristeza But what hardens and gives a lot of sadness to es que me, en vez de él enfatizarse instead of emphasizing la relación que no tenían con Dios, the relationship that they did not have with God, que era la causa de su mayor pecado, which was the cause of their greatest sin, es lo que le habla y se preocupa por la reputación que ellos tenían. what he says is he worries about the reputation that they have. Ahora, no se detuvo ahí. Now, he didn't just stop there. Veamos lo que dice el final del versículo 24. Now, let's see what the last part of verse 24 says. Y aquí vamos a ver la relación del pecado del pueblo And let's see the response of the sin of the people versus el pecado de sus hijos. versus the sin of his children. Hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, Know my children, for it is not a good report that I hear. pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. For you cause the people of Jehovah to sin. En otras palabras, In other words, pareciese que Elí está más preocupado por el pecado del pueblo de Israel, it seems that Eli is more concerned about the sins of the nation of Israel, pero no estaba tan preocupado por el pecado de sus hijos. but he wasn't so worried about the sins of his own children. I mean, ¿me están entendiendo? Are you understanding me? ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad de esto? Do you realize the gravity of the situation? Cuando a menudo pasamos mirando lo que hacen otros y señalamos lo que ellos hacen, And we oftentimes are looking so much at what other children are doing, what they're doing, pero el pecado es tan obvio en la vida de nuestros hijos, but the sin is so evident in the lives of our own children, pero lo ignoramos. but we ignore it. Su mayor responsabilidad Your greatest no es responsibility velar por la vida de otros hijos, is not to look out for the lives of other people. es velar por la vida de tus propios hijos primero. It's to look out for the lives of your own children first. Porque es a ti a quien Dios le va a demandar el día que estés frente a la presencia de Dios. Because it is to you who God is going to demand how they were for your responsibility. Ahora está bien que Elí le preguntaran, ¿por qué hacen estas cosas? Now, it's okay for Eli to ask, why do you do these things? Está bien que Elí diga, ¿sabes qué? Eso es un mal testimonio, una mala reputación. It's okay for him to say, that's a bad reputation, that is a bad testimony. Pero la pregunta que yo me hice cuando yo leí estos versículos, But the question I asked myself when I read these verses, ¿pudo haber hecho algo más Elí? could Eli have done something else? I mean, ¿o sería suficiente simplemente con decir que era una mala reputación y que era algo malo lo que estaban haciendo? Was it just enough that it was just a bad reputation for telling them that what they were doing was wrong? La respuesta es sí. The question is yes. Elí podía y debía haber hecho algo adicional, Eli could have and should have done something additional, ir a disciplinarlos. was to discipline them. De hecho, esa fue el pecado mayor que cometió Elí. Actually, that was the greatest sin that Eli committed. No disciplinar a sus hijos. Not disciplining his children. Efesios 6:4 dice, Ephesians 6:4 says, y vosotros padres, and you fathers, no provoquéis a ira a vuestros hijos, do not provoke your children to anger, sino criarlos en disciplina
y amonestación del Señor. but bring them up in the discipline and admonition of the Lord. Le podemos enseñar la palabra de Dios. We can teach them the Word of God, Y hay que tener cuidado porque no podemos ser tan legalistas que lo llevemos a la ira. and we have to be careful because we can't be so legalistic that we take them into anger. Porque está el otro extremo de padres que no le dan ninguna libertad a sus hijos. Because there's the other extreme of parents who don't give any freedom to their children, Al punto que sus hijos se rebelan en contra de Dios. to the point where their children rebel against their own parents. Porque ven un legalismo hostil en la vida de los cristianos. Because they see a hostile legalism in the lives of them as parents. La disciplina no es simplemente un castigo por hacer algo malo. Discipline is not simply a burden or something specific. La disciplina realmente es una acción preventiva. Discipline is truly a preventative action. Si lo hacemos a tiempo, If we do it on si time, lo hacemos desde una temprana edad, if we do it at an early age, nos vamos a dar cuenta que va a surgir un efecto positivo en el futuro. we realize that it's going to create a positive effect in the future. Entonces hay que criar los hijos con disciplina. So we must guard our children's life Y in amonestación. discipline. And admonition. La amonestación es una exhortación verbal, Admonition is a verbal exhortation. pero la palabra disciplina viene de la palabra griega paideia, But discipline comes from the Greek word paideia, que significa corregir la mente which means to correct the y mind corregir las acciones. and correct the action. En otras palabras, In other words, habla específicamente de reprensión y castigo. it speaks specifically of rebuke and punishment. Diciéndolo de otra manera, es utilizar la reprensión y el castigo para corregir la mente y las acciones. In other words, it's using rebuke and punishments to correct the mind and actions of an individual. Mire, todos sabemos que la disciplina realmente no es tan fácil. We all know that discipline is not easy. Esta semana me mudé de casa This week I moved houses y me di cuenta de los grandes molleros que tiene Jordani Reyes. and I realized the great muscles that Jordani has. Y sé que he pasado unos cuantos meses en el gimnasio And I know that he spent a couple months in the gym. y yo a veces lo molesto porque lo veo así un poquito musculoso. And I see him and I bother him sometimes because I see him so strong. Pero el día que me mudé, But the day I moved, le di gracias por la disciplina de Jordani. I gave thanks for Jordani's discipline. Porque tuvimos que mover una máquina de hacer ejercicio, una treadmill bien pesada. We had to move a caminadora super heavy, Y Jordani con su músculo de Hércules and Jordani with his Hercules muscles fue de gran ayuda. was a great help. En el momento es doloroso hacer ejercicio, In the moment, it can be very hurtful to do exercise. requiere tiempo, It requires time. requiere energía, It requires energy. requiere It sacrificio, requires sacrifice. pero con el tiempo But with time, hay un fruto o un beneficio de esa disciplina. there is a fruit or a benefit of that discipline. El autor de Hebreos dice exactamente The eso. author of Hebrews says exactly En that. Hebreos 12:11. In Hebrews 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. It is true that no discipline at present seems to be a cause of joy, but of sadness. A mí una vez yo fui al gimnasio y vi a Jordani llorando. And one time I went to the gym and I saw JD crying. Son bro. That's a joke. Causa de tristeza. It's a cause of sadness. Pero dice, pero después da fruto apacible. But afterwards it bears the peaceful fruit. Frutos apacibles de justicia. Peaceful fruit of righteousness. ¿Para quiénes? For who? A los que en ella han sido ejercitados. To those who have been exercised in it. Entonces, cuando pasamos a nuestros hijos por el proceso de disciplina, So when we pass our children through the process of discipline, donde los corregimos, los castigamos, los reprendemos, where we rebuke them, where we correct them, where we punish them, lo que estamos haciendo what we are doing es preparándolos para el después. is preparing them for what comes Dice, after. pero después But afterwards, da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. it bears the peaceful fruit of righteousness to those who have been exercised in it. Deténgase un momento a pensar en esa frase. Let's stop for a moment to think about that phrase. Da fruto apacible. It gives peaceful fruit. La palabra apacible
The word peaceful, se aplica al lugar o condición que resulta agradable, it applies to the place or condition that is pleasant. porque no presenta agitación, Because it does not present agitation, problema o ruido. problems, or noise. En otras palabras, puede que haya mucho ruido ahora, In other words, it can be that there's a lot of noise right now. puede que el niño se queje y llore, It could be that the child will complain and cry. decimos en buen puertorriqueño, Like a good Puerto Rican puede says, que te refunfuñe. that. That has no translation. Puede que se enoje contigo y se queje. It could be that he becomes very angry with you. Pero si se mantiene en esa disciplina, But if he is maintained within that discipline, con el tiempo, with time, en el futuro, in the future, tendrá una vida en paz, they will have a peaceful life, donde no tendrá problemas where they will have no y problems, donde no creará mucho caos. and where it won't create much chaos. Cuando no criamos a nuestros hijos con disciplina, When we don't create our children with discipline, nuestros hijos son propensos para crear caos constantemente. our children can create constant chaos. Mire, esta es la maravilla de la palabra del Señor. This is the wonder of the word of the Lord. Yo me puse a hacer una lista de tantos temas que cubre la palabra de Dios, I once made a list of all the themes that the word of God makes, de cosas prácticas de la vida. of practical things in life. Y son cientos y cientos de temas And it's hundreds upon hundreds of themes donde la palabra nos aconseja qué hacer of what the Bible tells us and counsels us to do, para que podamos disfrutar la vida verdaderamente que Dios ganó por nosotros. for us to truly enjoy the wonderful life that God won for us. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace cuando Elí, So what is it that God does when Eli, a pesar de que sabía el pecado de sus hijos, despite knowing the sin of his a children, pesar que le habían dicho del pecado de sus hijos, even though they told him of the sin of his a children, pesar que le habló a sus hijos del pecado de ellos, even though he spoke of the sin of the children, pero lamentablemente se rehusó a disciplinarlos? but he refused to discipline them. ¿Qué hubiese sido lo correcto para Elí hacer en un momento como ese? What would have been correct for Eli to do in a moment like this? Después de reprenderlos, ¿qué es lo que debía hacer? After rebuking them, what should he have done? A ver quién se atreve, grítelo. Who dare say it? Removerlos de su posición. Remove them from their position. That was the right thing to do. Eso fue lo correcto en hacer. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en pecado Because they were living in sin y ejerciendo una función sacerdotal dentro del arca del pacto. and exercising a priestly responsibility under the Ark of the Covenant. Miren, hermano, cuando su hijo o su hija When your daughter or son o un líder de esta iglesia or a leader of this church comete un acto que es de pecado de conocimiento público, that commits a sin that is public knowledge, tenemos la responsabilidad como ministros de Dios we have the responsibility as ministers of God de proveer una disciplina, to provide a discipline, hacerle que se tome un receso to make them have a recess, para restaurarlo a la relación saludable con Dios. to go through a process of restoration to a healthy relationship with God. Amén. ¿No es eso lo que usted hace con sus hijos? Isn't that what you do with your children? Digo, o por lo menos debería hacer eso con sus hijos. At least that's what you should do with your children. Pero a veces vemos los líderes de la iglesia, But sometimes we see the leaders of the vemos los church, pastores de la we iglesia see the pastors of a church, y creemos que Dios no le ha dado autoridad para tomar esas acciones. and we think that God has not given them authority to make these decisions. Y a veces con dolor en el corazón, And oftentimes with hurt in our usted heart, como padre disciplina a sus hijos. you as a parent discipline your Y a children. veces nosotros como pastores y And líderes us as pastors and leaders, tenemos que disciplinar a nuestros hijos espirituales. we must discipline our spiritual children. No con el propósito de traer destrucción a sus vidas. Not with the purpose of bringing destruction to their Por el lives, contrario, but on the es con el contrary, propósito de evitar destrucción y pérdidas en sus vidas. it's with the purpose of avoiding destruction and loss in their El life. hecho de que Elí no haya tomado acción para detenerlos a ellos The fact that Eli did not put a stop to their actions fue la razón que trajo muerte física y espiritual a ellos. was the reason why it brought physical and spiritual death to their lives. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? So what did God have to Dios do? levanta a otro profeta God raises up other que prophets va donde Elí that go to Eli para decirle lo que Dios iba a hacer. to tell him what God was going to do. 1 Samuel 1, 2, 29. 1 Samuel 2:29. 1 Samuel 2, 29. In 1 Samuel 2:29. Dice, ¿por qué habéis despreciado mis sacrificios y mis ofrendas? Why do you despise my sacrifice and offering Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. that I prescribed for my dwelling? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí?
Why do you honor your sons more than me? Amén, por favor, deje que eso penetre su corazón. Please let that penetrate your heart. ¿Será que con tus acciones, Could it be that with your actions, ya sea consciente o inconscientemente, whether consciously or unconsciously, estés honrando a tus hijos más que a Dios? you're honoring your children more than God? Los hijos de Leví The sons of Eli tomaban acciones incorrectas. made the incorrect action. Pero a quién es que Dios le dice que estaba despreciando los sacrificios, las ofrendas? But who was it that God told they were not valuing the sacrifices of the offering? ¿A quién se lo dijo? Who did he tell it to? A su padre, a Leví. To the parents, Dice, Eli. ¿por qué habéis despreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? It says, why do you despise my sacrifice and offering that I prescribed for my dwelling? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Why do you honor your sons more than me? ¿Sabe por qué honró a sus hijos más que a Dios? You know why he honored his sons more than God? Porque le permitió que sus hijos siguieran ejerciendo el ministerio sacerdotal en pecado. Because he allowed his children to continue exercising their priestly roles in sin. Y al hacerlo, And in doing so, deshonró a Dios dishonored God, y honró a sus hijos. and he honored his children, Que de hecho no fue un honor para sus hijos. which actually was not an honor for his children. Fue una doble deshonra. It was a double Pero el dishonor. principio que quiere enseñar la palabra de Dios But the principle that the Word of God wants to share es que por difícil que sea una decisión, is that as difficult as a decision can cuando be, se trata de una disciplina de un padre, de un pastor hacia un hijo o hacia un miembro de una iglesia, when we're talking about the discipline of a parent or a pastor to children or members of the lo church, más importante the most important thing siempre es honrar a Dios. will always be to honor God. Mire, hermano, no hace mucho tiempo Look, not so long ago, fuimos a una iglesia en Cartersville. we went to a church in Cartersville. Usted sabe que queremos abrir una iglesia hija allá. We know that we want to open a daughter church over Y en la there. conversación que tuvimos con esta iglesia para contemplar la opción de compartir y rentar sus facilidades, And in a conversation we had in contemplating whether we were going to be able to share these facilities with them, estaba Pastor Giovanni, Pastor Rubén there was Pastor JD, Pastor Ruben, y yo. and myself. Y nos reunimos con parte del liderazgo y la pastora que dirige esa iglesia. And we were together with our leadership team and the pastors with that church. Y nos hicieron varias preguntas. And they asked us several questions. Las contestamos todas. We answered them all. Pero entre las preguntas que nos hicieron, But amongst the questions that they asked nos us, preguntaron, ¿ustedes ordenan lesbianas y homosexuales? they said, do you all ordain homosexuals? Obviamente cualquier pastor hubiese mirado las facilidades. And any pastor could maybe look at the facilities. Wow, tremendas facilidades. Oh, amazing O facilities. tremendo precio. Oh, amazing price. Y verse tentado a darle vuelta al asunto y no contestar abiertamente. And beat around the bush and not answer directly the question. ¿Saben lo que yo sentí en ese momento? You know what I felt in that moment? Que Dios me estaba lanzando una prueba para saber si yo lo iba a honrar a Él. That God was extending a challenge to me to know if I would honor him. ¿Iba a honrar a Dios Was I going to honor God o iba a honrar a los hombres? or was I going to honor man? Y afirmativamente le dije, nosotros no ordenamos homosexuales. And I affirm that we do not ordain homosexuals Ni lesbianas. nor lesbians. De hecho, creemos que lo que la palabra enseña es claro. Actually, we believe that what the Word of God says is clear. Que el pecado del homosexualismo y el lesbianismo es condenado por la palabra. That the sin of homosexuality and lesbianism is condemned in the Word of God. Tampoco creemos que es un peor pecado que el adulterio y la fornicación. Son pecados. We also don't think that it is a worse sin than adultery or fornication. They're all sin. Yo nunca ordenaría a alguien que está en adulterio o fornicación para ser pastor. I would never ordain someone that is in adultery or fornication to become a pastor. Tampoco ordenaría que está viviendo en pecado de homosexualismo o lesbianismo para ser pastor. Nor would I ordain someone who is living a homosexual lifestyle or lesbian lifestyle to be a pastor. Entonces, todos a menudo vamos a tener estos momentos cruciales en nuestra vida, So we are all going to have these crucial moments in our lives donde decidimos honrar a Dios where we decide to honor God o honrar al hombre. or honor man. Lamentablemente, Leví decidió honrar al hombre, a sus hijos y no a Dios. Sadly, Eli decided to honor men more than Y Dios honor le dijo, God. tú has despreciado mis sacrificios y mis ofrendas. It says, you have decided my offerings and my sacrifices. Has honrado a tus hijos más que a mí. You have honored your sons more than me. Y ya le dije cómo lo honró. And I already told you how he honored them.
honró a sus hijos al no removerlos en las posiciones de sacerdotes. He honored his children by not removing them from their priestly role. Ahora miren lo que la palabra de Dios continúa diciendo. Now listen to what the word of God continues saying. El versículo que le sigue, que es el versículo 30, The verse that continues in verse 30, dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: therefore the Lord God of Israel says, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. I said that your house and the house of your father would walk before me forever. Por favor, no tome eso livianamente. Now don't take that lightly. O sea, Dios le había hecho un pacto con Leví, God had made a pact with Levi, una promesa condicional con Leví, a conditional promise to Levi, donde le prometió que él y su descendencia serían sacerdotes perpetuamente. where he promised that him and his descendants would be perpetual descendants. Ahora, escucha lo que dice, continúa diciendo ese versículo. Now listen to what this verse continues saying. Mas ahora, Therefore now, en otra palabra, Dios está cambiando de parecer. God is changing his mind. ¿Por qué? Why? Por la acción By the de actions Elí, de los hijos de Leví. of Eli and the sons of Eli. Mas ahora ha dicho Jehová: But now the Lord says, nunca yo tal haga, far be it from me, porque yo honraré a los que me honran. for those who honor me, I will honor. Dios va a honrar a los que le honran. And God will honor those who honor him. ¿Sabe lo que yo le dije al pastor Jordán y al pastor Rubén? You know what I told Pastor JD and Pastor Ruben? Dios nos va a honrar por eso. God is going to honor us for Algo that. mejor Dios tiene para God has nosotros. something better for us. No vamos a comprometer la verdad de Dios. We're not going to compromise the truth of God. Honraremos a Dios sobre todas las cosas. We will honor God above all else. Y así yo lo creo. And that's what I believe. Todas las cosas son perfectas en los tiempos de Dios. All things are perfect in God's time. Aleluya. Amen. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Far be it from me, for those who honor me, I will honor. Y los que me desprecian And those who despise me serán tenidos en poco. shall be lightly esteemed. Mire, eso no es algo liviano. That's not something light. Aquí Dios está tomando una acción directa de acuerdo a las acciones de nosotros. God is making a direct action in accordance to the actions of these individuals. Versículo que continúa. The verse that continues, Versículo 31. verse 31. Este profeta le está diciendo ahora a Elí: This prophet is now telling Eli, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, behold, the days are coming when I will cut off your arm and the arm of your father's house, de modo que no haya anciano en tu casa. so that there will be no elder in your house. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. You will see your house humbled while God showers Israel with good Y en things. ningún tiempo habrá anciano en tu casa. And in no time will there be an old man in your house. Todos los nacidos en tu casas morirán en la flor de la vida. All those born in your Wow. house will die in the prime Mira, of amado life. hermano, cuando yo leí ese pasaje bíblico, Look, when I read that biblical passage, yo dije: Señor, ¿por qué tú fuiste tan fuerte con Elí? I said, God, why were you so strong with Eli? A mí, ¿qué culpa tienen los nietos? What fault do the grandchildren Y los have? tataranietos. And the great-grandchildren? Sí, esa es la pregunta equivocada. That's the wrong question. Porque lo que ustedes no se dan cuenta Because what you don't realize es que la razón por la cual los hijos de Elí Is that- estaban de esa manera is that the reason why the sons of Eli were this way, era por su padre. it was because of their Y la parents. razón por la cual los nietos de Elí saldrían de esa manera And the reason why the grandchildren of Eli would come to be that sería way por sus padres. would be because of his Y father. usted puede seguir las generaciones una detrás de la otra. And you can go from generation to generation. Y lamentablemente muchos padres le otorgan una herencia espiritual de muerte a sus hijos. And sadly, many parents give an inheritance of death to their Y children. Dios no podía tener sacerdotes que traen muerte a los demás. And God could not have priests that brings death to Porque others. los sacerdotes son portadores de vida. Because the priests are Son givers of life, mensajeros de la are verdad. messengers of the Son truth, personas que traen esperanza. are people who bring hope. Pero ¿cómo van a traer esperanza si ellos mismos andan en muerte? But how are they going to bring hope if they themselves are living in Y death? por eso fue que Dios fue tan cortante en su decisión sobre Elí y los hijos de Elí. And that's why God was so harsh on the judgment of Eli and Eli's children.
De hecho, ustedes saben si leen la historia que los hijos de Eli murieron un mismo día. And you can know if you read the story that Eli's children died that very day. Eli también se cayó para atrás, se rompió la nuca, se mató el mismo día. Eli also fell back and he hurt and it hit his head and he died. Miren, yo sé que estos son mensajes que no se predican a menudo en la iglesia. I know these are often messages that we do not preach much in Parecen ser church. mensajes tan duros y tan negativos, They seem to be such negative messages, pero no lo son. but they are not. Son mensajes preventivos. They're preventative Son messages. mensajes que Dios nos da para evitar que haya muerte en nuestras familias. There are messages to avoid for there to be death in our families. Es para evitar que nuestros hijos vayan camino a la perdición. It's to avoid for our children to go on the path of perdition. Es para que entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos como padres. It's for us to understand the great responsibility that we have as parents. Aleluya. Dios pronunció un juicio severo, God pronounced a severe and harsh punishment, no por las cosas que Elí hizo, not for the things Eli did, sino por las cosas que no hizo. but for the things he did not ¿Qué fue do. lo que Elí no hizo? What did Eli not do? Elí fue negligente en disciplinar la vida de sus hijos. Eli was negligent in disciplining his children's lives. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que quiere darnos este pasaje bíblico? So what does this biblical passage need to teach us? Si rehusamos disciplinar el pecado y la desobediencia en la vida de nuestros hijos, If we refuse to discipline sin and disobedience in our children's lives, eventualmente causarán la muerte prematura de ellos. it will eventually cause their premature death. Mire, hermano, como pastor me da mucha tristeza decir esto, Look, as a pastor, it brings me much sadness to say this, pero yo he visto la vida de muchos jóvenes but I've seen the lives of many young men and women terminar de manera prematura end in a premature way porque no hubo una disciplina a tiempo en la vida de ellos. because there was not a discipline at the right time in their life. Tenemos que corregir, We have to correct, exhortar, exhort, disciplinar, discipline, castigar el pecado punish sin, y toda desobediencia en contra de la vida en contra de la verdad de Dios en la vida de nuestros hijos. and all disobedience that goes contrary to God in the lives of our children. Ya con esto estoy por terminar. And with this, I'm about to finish. Aquí está la raíz del problema. This is the root of the Y problem. la raíz del problema fue que Elí rehusó disciplinar a sus hijos. And the root of the problem is that Eli refused to discipline his children. Más adelante en el capítulo 3, versículo 13 de 1 Samuel, Further ahead in verse 13 of 1 Samuel chapter 3, Dios llama a Samuel God calls Samuel para ser el próximo profeta y sacerdote de Israel. to become the next prophet and priest of Israel. Y estas son las palabras que él les da. And these are the words that he gives. Versículo 13 del capítulo 3 de 1 Samuel. Verse 13 of 1 Samuel chapter 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, And I will show him that I will judge his house forever por la iniquidad que él sabe. for the iniquity he knows. En otras palabras, Dios no está juzgando a Elí porque él desconocía lo que sus hijos estaban haciendo, In other words, God was not disciplining Eli for something that he did not know his children were sino porque él doing. estaba consciente de que estaban haciendo eso y no hizo nada. Because he was conscious of what they were doing and he did nothing. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, And I will show him that I will judge his house forever por la iniquidad que él sabe. for the iniquity that he knows. Porque sus hijos han blasfemado a Dios For his sons have blasphemed God, y él no los ha estorbado. and he has not hindered them. En otras palabras, él no los refrenó. In other words, he did not restrain Él them. no los disciplinó en el momento que correspondía hacerlo. He did not discipline them in the moment that they needed to do it. Mire, tengamos cuidado de esto. Let's be careful of this. El carácter de Elí, aunque era sincero y devoto, The character of Eli, even though he was sincere and devout, parece haber carecido completamente de firmeza como padre. it seemed to be lacking complete firmness as a father. Según la historia, According to the story, parece haber sido un buen hombre, he appears to have been a good man, lleno de humildad y gentileza, full of humility and gentleness, pero débil but weak y tolerante con sus hijos. and tolerant with his children.
Miren, no es que usted sea un ogro con sus hijos, Look, it's not that you become an ogre with your porque eso trae children, un daño terrible emocionalmente a la vida de sus hijos. because that brings great emotional damage No to está the hablando de children. irnos a los extremos. It doesn't mean to go to the extremes. Estoy hablando de la importancia que como padre no seas un padre débil y tolerante. We're speaking of the importance of not being a weak, intolerant parent. Y perdón que me voy a referir a los varones ahora. And please, I'm going to refer specifically to the men now. Los varones, muchos varones le han dejado la responsabilidad de la disciplina en la crianza a las madres. Many men have left the responsibility of growing up, raising children, and discipline to their wives. Y se han vuelto padres débiles And they become weak men y sin firmeza. and without firmness. Y después miramos la vida de sus hijos And then we look at the lives of their children y vemos las consecuencias. and we see the consequences. No digo esto para traer I culpabilidad, don't say this to bring about guilt, sino para crear responsabilidad. but to create Para traer responsibility. un despertar que todavía estamos a tiempo. To bring an awakening that we are still on Mientras time. nuestros hijos tengan aliento de vida, While our children have breath of no life, importa la edad que tengan, it doesn't matter the age they podemos have. orar por ellos We can pray for y them podemos influenciar sobre sus vidas. and we can influence their De lives. hecho, yo creo que hay momentos que los padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Actually, I believe that there are moments where us as parents, we must ask for forgiveness to our children. Porque sin darnos cuenta, Because without realizing it, intencional o sin intención, intentionally or without intention, hemos provocado parcialmente algunas acciones malignas en la vida de ellos. we have partially provoked some evil behaviors in their lives. Porque no hemos sido padres firmes con ellos. Because we have not been firm parents with Mira, them. hay que tener un balance adecuado entre la disciplina y la tolerancia. Look, we have to have the right balance between discipline and tolerance. La Biblia dice que no seas áspero con tus hijos porque pueden desanimarse. It says, don't be so quick to anger with your children because they can become discouraged. Pero ¿sabes lo que yo he descubierto? But you know what I've discovered? Yo tuve padres muy fuertes. I had very strong parents. Mi mamá era como un sargento, es como un sargento. My mom is like a sergeant. Y aunque ella me dice, hijo, no te debí pegar tanto, Oh, and even though she tells me, I shouldn't have hit you no so debí much, utilizar esas estrategias I shouldn't have used those que strategies, si hoy las aplico me llevan presa. that today if I apply them, they take me in prison. Pero ¿sabes lo que yo le dije a mami? But you know what I told my mom? Mamá, no te preocupes. I said, Mom, don't worry about Porque it. esa disciplina, aunque era dura, Because that discipline, even though it was hard, porque esa vara de guayabo, because even though that stick que tenía una patita así that had one branch y 5 patitas así, and then 5 other que branches, cuando te pegaba te daba 10 cantazos en uno. that when they hit you, it was like 10 hits in one. Mamá, yo te perdoné. Mom, I forgave you. Gracias por disciplinarme. Thank you for disciplining me. Hoy somos 8 hijos, Today we are 8 children, todos hijos decentes all decent children, Responsables. responsible, y la mayoría comprometidos con un Dios vivo. and the majority committed to a Lord. Porque tuve una madre y un padre Because I had a father and a que mother me disciplinaron. that disciplined me. Ahora, por favor, no salgas de este lugar diciendo que el pastor dijo que debemos cortar una vara de guayaba Now, don't leave this place that the pastor said I need to take out a stick y disciplinar a sus hijos. and discipline my children. Yo no le dije que hiciera eso. I didn't say to do Yo that. dije que conmigo hicieron I eso. said with me they did that. Me dieron ganas de hacerlo con Gio, pero no lo hice. Gloria a Son Dios. bromas, son bromas. Fue la correa, no fue la vara. En vez de 10 le daba 1. A mí, la negociación estuvo mejor, ¿no? Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Déjeme decirle esto. Let me tell you this. Perdí ya, con tantas cosas perdí mi hilo. Esos actos de disciplina Those acts of discipline no me hicieron daño. did not damage me. Crearon una disciplina y un temor hacia Dios. They created a discipline and a fear of the Lord. Cuando yo cometía un acto en la escuela incorrecto, When I committed an act in school that was not right, la sargento Luz Nereida Cruz, que es mi madre, the sergeant, my mother, Luz Nereida, iba a la escuela, she would go to school. le preguntaba al maestro, ¿qué fue lo que pasó? What happened? Y frente a los maestros, And in front of the nos teachers, daba una regañada, una vergüenza que pasaba. she would punish us and she would shame us publicly. Ella honraba al maestro She would honor the para teacher enseñarme una lección a mí. to teach me a Me lesson. mostraba que ellos eran la autoridad establecida por Dios. She taught me that they were the established authority from God. Y hoy en día le doy gracias al Señor And nowadays I give thanks to the por Lord la disciplina de mis padres. for the discipline of my parents.
Pero mantengamos en perspectiva esto, But let's maintain this in perspective. que tenemos que tener un balance entre la disciplina y la tolerancia. That we must have a balance between discipline and tolerance. Muchos se pueden desanimar cuando somos fuertes con ellos, Many can be discouraged if we're too strong with them. pero yo he descubierto como pastor But I've discovered as a que pastor mucho más son perjudicados that much more they are prejudiced cuando tenemos exceso de tolerancia y pasividad. when we have an excess of tolerance and passivity. Entonces, ¿qué puedes hacer? So what can you do? Proverbios 13:24 da la respuesta. Proverbs 13:24 gives us the response. Dice, no corregir al hijo es no quererlo. Not correcting your child is not loving Yo him. le dije, mami, I said, Mom, parece que tú me querías mucho it seems that you love me a lot porque me corregía mucho. because you corrected me a lot. ¿Cuántos de ustedes quieren mucho a sus hijos? How many love their children a lot? Ay, no se confiese ahora. Don't confess now. No, no corregir al hijo es no quererlo. Not correcting your child is not loving him. Amarlo Loving him es disciplinarlo a tiempo. is disciplining him in time. De hecho, ese fue el error de Leví. Actually, that was the error of Eli. No disciplinó a tiempo a sus hijos. He didn't discipline in time his children. Proverbios 19:18, y con esto sí termino. Proverbs 19:18, and with this I will finish. Dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Discipline your children while there is still hope. No te hagas cómplice de su muerte. Do not be a willing party to their death. Wow. En otras palabras, In other words, cuando rehusamos disciplinar o corregir a nuestros hijos, when we refuse to discipline or correct our children, cuando aún hay esperanza, when even then there is hope, en los tiempos que son necesarios, in the times that are necessary, evitamos ser cómplice de la destrucción de sus vidas. we avoid being accomplices to their death and Y destruction. yo quiero decirle esto, And I want to tell you this. si los años han pasado If years have passed y no aprendiste estos principios antes, and you haven't learned these principles before, Dios tiene misericordia de ti. God has mercy on you. Hay perdón para tu vida. There's forgiveness for your life. Pero es necesario que reconozcas si actuaste de esa manera, But it is necessary that if you understand that if you've acted this way, puedes hacer varias cosas. you can do various things. Primero, pídele perdón a Dios. Number one, ask the Lord for forgiveness. Segundo, ora por tus hijos. Second, pray for your children. Ayuna por ellos. Fast for them. Y no pierdas la esperanza. And do not lose Porque hope. para Dios no hay nada imposible. Because for God, there is nothing impossible. Amén. Amen? Y a lo mejor a usted le pasa lo que le pasó a mis padres. And maybe it occurs with you like it occurred with my parents. Que mis padres nos criaron en el temor de Dios a los 8 hijos. That our parents raised us up in the fear of the Lord, 8 Pero of algunos us. se apartaron de Dios. But some of them departed Porque from no the Lord. siempre es culpa de los padres. Because it's not always the parents' Si fault. usted estaba aquí escondiéndose, And you might be here hiding. puede ser que usted haya hecho el mejor trabajo de la manera correcta. It might be that you did the best effort in the right way. Y aún tus hijos se hayan apartado de Dios. And even then, your children have departed from the Lord. En nuestra familia ocurrió. In our family, that happened. Uno de mis hermanos estuvo apartado de Dios por 7 años. One of my brothers was apart from the Lord for 7 years, Hundido en el alcohol, under the influence of alcohol, hundido en las drogas. in the depths of drugs. Trató de suicidarse en 3 ocasiones. He tried to commit suicide on 3 occasions, Pero Dios tuvo misericordia de él. but God had mercy on him. Por 7 años oramos al Señor. For 7 years, we prayed to the Lord. Dios instantáneamente rompió el alcoholismo que él tenía de 7 años. God instantly broke the alcoholism he had of Mi 7 hermano years. pasó como 4 años en silla de ruedas. And he spent 4 years in a Y wheelchair. Dios en su misericordia lo levantó de esa silla de ruedas. And God in his mercy rose him up from that Lo que quiero wheelchair. decirte con esto, What I want to tell you with this, que a pesar de que el diablo quiera destruir a tus hijos, that even though the devil wants to destroy your children's si lives, tú te mantienes fiel a Dios, if you remain faithful si to tú God, intercedes a través de los gemidos del Espíritu Santo, if you intercede through the groanings of the Holy Spirit, hay esperanza para there ellos. is hope for them. Dios puede rescatarlos. God can rescue Dios them. puede libertarlos. God can free Dios them. puede transformarlos. God can transform Dios them. puede sacarlos del camino de la muerte. God can take them away from the path that leads to death. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Hoy decíamos que tu palabra es lumbrera, Today we said that your word is a lamp. es una luz a nuestros pies y a nuestro camino. It is a lamp and a light unto our path. Y
Y yo te pido, Padre, que hoy esta palabra And I ask, Father, that this word today ilumine nuestra mente, may illuminate our minds, nos ayude a entender la realidad de tu palabra, can help us understand the reality of your word, de la responsabilidad que tenemos como padres. of the responsibility that we have as fathers. ¿Cómo tú nos llamas a evitar la pasividad? How do you help us remain and leave from passivity? Ayúdanos, Padre mío, Help us, Father, a ser padres y madres activas, to be fathers and mothers who are que estamos active, envueltos en la vida de nuestros hijos, involved in our children's lives, que los educamos de acuerdo a los principios de tu palabra, that we educate them according to the principles of your word, que cuando es necesario that when it is necessary, los disciplinamos en amor, we discipline them in love, para que te honren a ti sobre todas las cosas, for them to honor you above all y things, para que su futuro sea un futuro bendecido. and for their future to be one that is blessed. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. We ask you these things, Father, in the name of Jesus. Amén. Amen. Quiero la iglesia en comunión. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Sé parte